panel que continúa es éxito, culpa u orgullo, sería aquí. Y tenemos con nosotros a Juan Ignacio Ardón, que es psicólogo objetivista, fundador del Centro de Psicología Think en Guatemala, y que ha sido 15 años profesor de la UFM, la Universidad Francisco Marroquín, y director del taller Vivir Objetivamente, llevado a cabo con el Ayn Rand Center Latinoamérica. Y tenemos a Andrea Rondón, venezolana, doctora en Derecho, miembro del Comité Académico de Cedice Libertad y profesora universitaria. Y antes de darles la bienvenida, siempre digo que los dos son un unicornio, porque tener un psicólogo objetivista y una doctora en Derecho objetivista es como una especie de unicornio en Latinoamérica. Así que a los dos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá conmigo. Bueno, gracias a ti por la invitación. Gracias, María. Gracias a ti. Un placer tenerlos acá y tomando un poco todo el tema de que habló Onkar, ¿no? De la sanción de la víctima y de cómo los empresarios de alguna manera consienten, digamos, esta moralidad altruista, esta moralidad colectivista que domina Latinoamérica y por lo tanto en vez de sentirse orgullosos y felices, digamos, con su productividad y con generar riqueza, sienten un poco esta culpa, ¿no? Y quisiera un poco la visión de ustedes, Juan Ignacio, tu visión como psicólogo, Andrea, vos también que estás ahí metida en Venezuela, peleándola y luchándola y no te querés ir de Venezuela y querés sacarla adelante, pero esto es algo que es común para toda Latinoamérica. Entonces, quisiera preguntarles lo siguiente. Esta es una pregunta para los dos. ¿Cuál consideran que es la causa de esta culpa y vergüenza por ser ambiciosos, por buscar su propio interés? Estamos hablando de los empresarios, ¿no? Por crear riqueza, por ser ricos, por tener éxito. Juan, en tu caso, ¿qué consecuencias, digamos, cómo ves esto? Digamos, ¿cuál sería el origen de esta situación que vivimos en Latinoamérica? Por lo que comentó un poco Onkar, esto es algo que se da en todo el mundo, ¿no? Pero yo lo que sí veo, por ejemplo, yo en este momento estoy en Estados Unidos y a veces voy a una conferencia y hay un millonario con el micrófono y tienen bastante menos vergüenza de decir yo hice plata, yo generé riqueza, yo puedo tener una buena vida. En Latinoamérica es muy difícil encontrar un empresario que diga eso en el micrófono, que hable de cuánto gana o que hable de lo orgulloso que está por haber generado riqueza. ¿Cuál consideras que es una de las consecuencias de esta vergüenza? Bueno, gracias, María. Antes de hablar de las consecuencias, quizá podemos enfocarnos en la parte causal fundamental que tenemos que empezar nosotros a desempolvar y que todo mundo sepa. Digamos, la causa fundamental, que yo veo las repercusiones ya en el ámbito clínico, cuando las personas ya hasta repercute en su ámbito psicológico, esa causa fundamental empieza desde la infancia, ¿no? En esa filosofía que subyace en nuestros hogares y sobre todo en la educación en general latinoamericana y donde se practica y se enseña a los niños principalmente una moral, ya que hemos hablado bastante de ello, la moral altruista, religiosa, mística, que va terminando en una política colectivista. No, en las escuelas y colegios, y muchísimo en nuestras casas, enseñamos, por ejemplo, que hay que compartir indiscriminadamente y que el resultado correcto es perder, ¿no? Que el resultado correcto no es ganar, es que es mejor que perdamos los dos o pierda uno, pero no ambos ganar. Bueno, hay una frase muy común en Latinoamérica que es mejor dar que recibir, uno debe ser humilde, ¿no? Entonces, rápidamente los valores que se ponderan constantemente y que se subrayan desde la moral altruista no es lo racional, sino lo no racional. No nos enseñan a valorar los hechos de la realidad, nos enseñan a valorar lo sobrenatural. Lo valioso no es tu mente, no es la mente de uno funcionando adecuadamente, sino quizá lo valioso es la mente funcionando al revés. Yo en la clínica veo constantemente las consecuencias de ello, porque la acción virtuosa va a ser el sacrificio, y tristemente la acción virtuosa va a terminar en no ser la vida, sino va a ser la muerte, ¿no? Que es lo que es esa vergüenza por ganar.
Recuerdo rápidamente una vez un paciente adolescente que me decía, logré en vacaciones trabajar y ganar bastante dinero vendiendo algunas cosas, pero lo que me hizo sentir mejor fue haber donado ese dinero y mis padres estaban muy, muy orgullosos de mí. ¿Ven? Es decir, lo más virtuoso de esa acción no fue su racionalidad, su producción, sino fue su donación, su sacrificio. Andrea, cuál es la causa de todo esto y cómo lo vivís en Venezuela? Sí, aparte de que estoy de acuerdo con el tema que culturalmente abona mucho a que tengamos este tipo de empresarios con su culpa, de no hablar del éxito, es que están en Venezuela, es que están todos los incentivos como para que se premie no al que tiene méritos, no al mejor, sino al que está mejor conectado con el gobierno, mejor conectado con el régimen. Carlos Rangel decía en los años 70 cuando no estábamos, teníamos una democracia precaria, pero no estábamos viviendo este régimen que estábamos viviendo actualmente. Carlos Rangel decía, es que aquí no hemos tenido verdaderos empresarios. Aquí el sector privado ha crecido bajo el amparo del Estado empresario, del Estado petrolero. Y obviamente en las últimas 2 décadas, en los últimos 22 años, eso se ha exacerbado mucho más porque estamos en una tiranía. Entonces, no solamente están bajo el amparo de papá Estado, sino que son cómplices de lo que están, de los actos delictivos, de los crímenes de lesa humanidad que han cometido a lo largo de estas 2 décadas. Entonces, se sienten mucho más culpables, obviamente, de decir su éxito, porque su éxito, lamentablemente aquí en Venezuela, en la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones, es resultado de estar aliados, son aliados comerciales y políticos del régimen. Han participado y puedes decirse abiertamente que son coautores o participan de la comisión de delitos de crímenes de lesa humanidad. Por eso es que no lo dicen abiertamente. Y por eso es que incluso en la época que estamos viviendo actualmente, que es la llamada burbuja económica, que es como una aparente bienestar en los últimos 2, 3 años en Venezuela, ya se ufanan diciendo, he participado en programas sociales, he donado, eso que estamos comentando ahorita se ha exacerbado. Vamos a subirle el volumen a lo que está ocurriendo aquí en Venezuela en cuanto a donaciones, programas sociales, porque claro, no solamente se sienten culpables, sino cómplices de lo que está ocurriendo en este régimen y en esta dictadura realmente. Es una culpa más merecida, digamos, porque no hay manera, digamos, por un lado no hay manera de hacer negocios de manera libre, pero al mismo tiempo están como alimentando que el mismo régimen se vuelva en contra de los empresarios. Juan, ¿qué consecuencias psicológicas generan en los empresarios esta mentalidad altruista y colectivista que rige en América Latina? ¿Tenés casos de pacientes, por ejemplo, empresarios que lo podés vivir a través de sus anécdotas, a través de sus experiencias? Sí, sí, muchos casos donde se manifiesta esto. Recuerdo un paciente que me decía, de hecho, él es una persona brillante que hizo generó riqueza, pero de pronto su colectivo, ¿no? Su familia no compartía sus ideas, entonces él tenía que fingir, y me acuerdo que me contaba, bueno, fíjate, cuando voy a una reunión familiar, Navidad o algo, mi reloj Rolex que me compré con tanto orgullo, lo dejo en el auto para que no me lo vean y no sentirme mal por ellos. De pronto también me contaba cómo cuando ya empezaban a descubrir su riqueza, se sentía culpable porque le pedían empleo y algunos cuantos les daban. Ellos consideraban que tenía que darles empleo porque él era el que tenía dinero en la familia. Entonces, todo el tiempo estoy viendo la culpa presente en estos varios pacientes que son productores y sobre todo, como hablábamos, una culpa inmerecida, una ansiedad patológica. Pero bueno, recuerden que cuando uno indaga profundamente en este aspecto filosófico que hablamos desde muy pequeñitos, ¿verdad? Desde con el que vamos creciendo, ¿no? Nuestros héroes, según el altruismo, no son héroes fuertes, ¿no? Sino que son los santos del altruismo, no son felices, son opacos, sufridos, humildes, ¿no? No saben cómo vivir mejor, sino cómo morir mejor.
Entonces, parece que no necesitan de la producción, sino del despojo de lo material. Y el empresario, por causa de esa psicología que provoca ese código moral altruista, mantiene esa crónica culpa inmerecida. Me hace acordar un poco lo que contás de este empresario, me hace recordar a Hank Ridden de La Rebelión de Atlas, ¿no? Cómo de entrada siente esa culpa y cómo la familia lo hace sentir culpable y cómo le exigen que le dé trabajo a su hermano para hacerlo sentir bien cuando no es productivo. Y al mismo tiempo, lo segundo que sí me hace acordar un poco a esta frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El que no sirve para vivir, el que no vive para servir, sufrir, no sirve para vivir. Sí, claro. Es decir, es como tu vida tiene que estar de alguna manera a disposición para los demás y dispuesto a sacrificarte por los demás. Claro, solo, pero rapidísimo. Sí. Entonces, exactamente, psicológicamente están en una disonancia cognitiva constante, porque es ese código que posee una gran contradicción, ¿no? Si actúas bien, actuar bien no es beneficiarte a ti, ¿no? Es beneficiar a otros. Y entonces, si me estoy beneficiando a mí o estoy actuando bajo el principio de yo como principal beneficiario, soy malo, ¿no? Estás en permanente conflicto. Actúas, digamos, una falsa dicotomía, o sos bueno y para los demás sacrificarte a vos mismo, o querés vivir por tu propio interés y por tu propia felicidad, entonces sos calificado como malo o como inmoral. Exacto. Andrea, ¿cómo crees que desde la política, y desde políticos sobre todo como Maduro, que llegó a describir a la clase empresarial como parásitos, se refuerza esta culpa de la que hablamos? ¿Cuál consideras que es el objetivo político también de reforzar esta culpa? No, el objetivo político es porque sirve como una forma de controlar. Las dictaduras de largo aliento, y que es el caso de Venezuela, no se pueden mantener en el tiempo solamente con violencia. Entonces tienes que utilizar distintos mecanismos, distintas herramientas de control social, y una de estas es generando ese tipo de culpa. Ahorita que te estoy contando cómo se mantiene una dictadura a lo largo del tiempo y que no solamente son hechos violentos, Venezuela ha pasado por distintas etapas. Al principio era muy llamativo las expolios o las expropiaciones de haciendas, o cuando verificaban las fiscalizaciones con personas con la fuerza pública, con el ejército incluso expropiándote. Y eso era denunciado y aunque no cuestionaban, por ejemplo, el control de precios per se, la fiscalización per se, sí cuestionaban que lo hicieran con la fuerza pública. Eso era lo único. En la naturaleza misma no lo cuestionaban. Entonces, culturalmente, no, me parece bien, pero no son los modos. Y últimamente, cuando ya los controles no los aplican tan férreamente, pero últimamente, siempre me recuerdo una frase, me hace acordar una frase cuando profesores universitarios como uno que adversan el régimen, cuando iban a Cadivi a pedir dólares preferenciales, cuando se aplicaba el control de cambio, decían: caramba, me atendieron con un café, me dieron buenos días, muy atentos, qué buen servicio. Entonces yo decía, tú no te das cuenta que es como que si el verdugo con la guillotina lo que te está diciendo: buenos días, pase usted, tenga cuidado con el escalón y ponga cuidadosamente su cabeza debajo de la guillotina. No estás diciendo exactamente lo mismo. No se dan cuenta que, por favor, si te están prohibiendo convertir libremente el resultado de tu esfuerzo en una moneda sana, en una moneda dura, porque ya el bolívar no sirve para nada, y te parece bonito el buenos días y el café, no te das cuenta de lo que te están haciendo. Entonces es un mecanismo de control social. Con el tiempo no distingues la violencia que ejercen contra ti con ese tipo de medidas y te quedas tranquilo. Eso le sirve al régimen para mantenerse, ya vamos por 22 años. Como decimos acá, ¿no? El Estado que te rompe las piernas y después te da las muletas y uno baja la cabeza y le dice: muchas gracias por darme las muletas, ¿no? Cuando podríamos haber caminado con nuestras dos piernas felizmente. Juan, vamos a tocar un poquito un tema más árido. En la Biblia, Dios nos expulsó del paraíso por nuestra ambición, por querer probar ese fruto que no estaba a nuestro alcance, por querer saber, por desear más, por tomar nuestras propias decisiones. Eva, la malvada Eva. ¿Relacionás esto que heredamos del catolicismo con el tema que estamos tratando hoy? Bueno, sí, totalmente.
De hecho, ese pasaje bíblico que haces mención es muy, muy simbólico, y si lo vemos desde el ángulo psicológico, eh, nos muestra cómo se venera el castigo como herramienta para corregir la desobediencia. Y realmente, si lo examinamos bien, ¿qué tipo de desobediencia se está corrigiendo? Es decir, está sancionando la mente independiente, ¿no? La naturaleza, y ahí está justamente con nuestro tema, ¿no? La naturaleza del ámbito empresarial, perdón, es la de lucrar bajo el egoísmo racional, esa combinación perfecta entre la virtud de la racionalidad, la productividad y de la mente independiente, de ese egoísmo racional, del orgullo. Entonces, psicológicamente lo más dañino es la conclusión, que es lo que a mí yo he visto más en el ámbito clínico, ¿no? Y lo veo constantemente y sigue, y es muy fuerte y repercute, obviamente lleva desde el área epistemológica, el área ética, llega hasta la política, de que lo más dañino es la conclusión de la clase de humano que somos, ¿no? La clase de animal que somos, no el animal racional, sino el animal que se destruye uno al otro, que hay que ponerle freno porque si no desobedece, que su carne, su ego, es actuar de forma malévola casi innatamente. De hecho, eso me hizo recordar que una vez alguien también empresario me decía, es increíble, ¿no? Un empresario que uno se sorprendería que diga eso, ¿no? Decía, el control de precios, ¿sabes? Es algo bueno porque nos protege a todos de nuestro instinto de perversidad humana, ¿no? Es decir, sí, es como que creen que si no hay algo que regula, que me protege afuera, yo voy a desbordarme porque tengo un instinto terrible que me va a hacer explotar a otros o destruirme. Rápidamente me acuerdo cuando era adolescente que me enviaron a un retiro por un concierto de rock que fuimos y para mi familia le pareció algo diabólico, ¿no? Entonces fue un retiro y el retiro nos entregaron un hule que utilizábamos en la muñeca, ¿no? Y ese hule era para que cada vez que tuviéramos un pensamiento de la carne que le llamábamos, Sí. estirábamos el hule y nos pegáramos para recordar que lo que había que castigar era esa carne terrible, ¿no? Por supuesto que influye enormemente. Gracias, Juan. Sí, es terrible lo que contás. De esos ejemplos también conozco unos cuantos. Esta pregunta es un poco para los dos. Parece que uno de los caminos que los empresarios tendrían que tomar para romper con el peso de esta culpa por su éxito es también aprender más de economía y adoptar una mejor filosofía. Andrea, recién hablaste un poco de que los empresarios, se quejan de algunas medidas, pero más por la forma que por el contenido. Aceptan los controles de precios, pero no les gusta que los fuercen, no les gusta que sea por la fuerza, pero los consideran buenos. La pregunta es, ¿crees que de alguna manera aprender más de economía los podría proteger más, digamos, en el sentido de no estar tan expuestos a que venga el gobierno y les diga cómo vivir sus vidas o cómo manejar sus empresas o cómo de alguna manera tienen que entregar su propiedad porque no les pertenece? ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es la función de la economía en un empresario en este sentido? No, pudiera ayudar enormemente, le daría mayores herramientas para entender que lo que están haciendo contra ellos a través de los distintos controles, por ejemplo, que es el ejemplo como más evidente, porque digamos, también te muestra cómo funciona psicológicamente esto como herramienta de control social, lo ayuda enormemente para entender que él no es el culpable, para entender que además ayudan, lamentablemente, los controles en el discurso político de desviar la atención de quién es el verdadero culpable. No es el empresario, sino es realmente el Estado con sus políticas monetarias. Si él entendiera esto, fuera mucho más reticente, resistiera mucho más a los controles. Recordemos que Venezuela es el país con mayor costumbre en la región de control de cambio y control de precios. No vinieron con Chávez y no vino con Maduro.
tenemos experiencia de larga data con nuestra democracia precaria de estos controles. Eso significa que está demasiado penetrada la idea de los controles y de sus beneficios, en nuestro caso, y es porque no tenemos las herramientas suficientes económicas y aunado el tema cultural, filosófico, del que hemos venido hablando, del que ha comentado Juan, pues definitivamente es el cóctel perfecto para tener los perfectos estudiantes, los perfectos agentes, aplicadores de esos controles de cambio y controles de precio. Perfecto, Andrea. Y Juan, ¿por qué crees que una buena filosofía es fundamental para romper con esta culpa y volver a ganar el orgullo que se merecen los empresarios? ¿Cuál es el rol de la filosofía acá? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, de hecho la filosofía es fundamental, ¿no? De hecho, estos empresarios deben revisar justamente sus premisas, sus principios, porque esas premisas son las que mantienen el pensamiento constante. Por ejemplo, de hecho, la filosofía que uno posee va a determinar esa relación que tengo yo, tiene mi conciencia con la existencia, ¿no? Con los hechos de la realidad, incluyéndome. Entonces, al revisar las premisas, ¿verdad? Si la relación que mi conciencia tiene con mis logros es que mis logros son malos y creo que soy malo al producir pensando principalmente en mí y mi mundo psicológico responderá en consecuencia. Y mis emociones, que son respuestas de esos juicios, serán entonces la ansiedad, la culpa, el sufrimiento. Por eso es que las premisas filosóficas van a determinar ese uso adecuado de la conciencia, que ésta funcione de manera correcta y así se pueda alcanzar la salud mental. Y esa salud mental que hay que entenderla como esas conciencias que a través del uso correcto de la facultad de la razón, a través de utilizar mi mente, estoy en armonía, en concordancia con la realidad. Entonces, yo puedo hacer de mi mente un uso para identificar y producir todo aquello que va a hacer que fomente mi vida, ¿no? Sí, y que me hace florecer y que va a generar orgullo, porque si no, esas premisas llevarán a una respuesta emocional totalmente contraria. Y por último, creo que es muy importante porque yo siempre sostengo que esta filosofía que uno posee va a repercutir siempre en este ámbito psicológico y sobre todo en el ámbito psicológico personal, porque el juicio más importante para el ser humano es el que se hace acerca de sí mismo, ¿no? Y entonces esa autoestima va a ser, y con las premisas incorrectas es inalcanzable, porque la autoestima es una valoración moral fundamental y positiva de uno, de ese proceso por el cual uno vive y de la persona que uno va creando al hacerlo, al vivir. Y siempre va a tener esa unión inseparable de dos conclusiones que nunca son innatas ni pueden ser donadas, ¿no? Ni pueden ser regaladas, ¿no? Que tengo razón, es decir, que mi mente funciona adecuadamente, confío en mi mente y soy bueno, soy una persona buena. No es porque ese problema filosófico de tengo razón, produzco, pero soy malo. No, tengo razón, soy bueno, puedo lograr lo mejor y merezco lo mejor que puedo lograr y soy capaz de vivir y merezco vivir. Sin esas premisas, la autoestima es imposible. Juan, hablando de la autoestima, que creo que es un tema fundamental, a veces yo siento que hay una confusión también entre autoestima y soberbia, o la persona que parece que se lleva el mundo por delante, que lo único que piensa es en sí mismo, y a veces relacionamos eso con autoestima. ¿Cómo diferencias una cosa de la otra? Digamos, la persona que realmente tiene autoestima versus, digamos, la persona que cree que para lograr sus fines puede llevarse todo el mundo por delante. Sí, es que ese es ese concepto de autoestima que poseemos, que es muy coloquial, ¿no? Y es parte justamente de esta filosofía. El altruismo es esa autoestima, esa contradicción de que si tengo de hecho es una pseudo autoestima, porque uno puede enfocar la vida, de hecho una mente independiente es aquella mente que va a enfocarse en los hechos de la realidad.
Entonces esta autoestima es más el otro lado, ¿no? Que esta pseudo autoestima, que es una autoestima falsa, que me enfoco en la gente, ¿no? Entonces mi aparente autoestima es lo que yo minimizo o lo que yo puedo pasar por encima de la gente. Y entonces ahí entran las contradicciones, ¿no? Porque es una contradicción. No puede ser que el quererme a mí mismo demasiado me haga daño. Por eso salen esas conclusiones tan terribles. No, hay que tener autoestima, pero no tanta. Esa no es autoestima, esa es una falsa autoestima. Es como decir hay que tener salud, pero no tanta salud porque te mueres. No, la autoestima es ese hecho de valorar mi mente, de confiar en mi mente y considerarme feliz. Una persona que posee autoestima no va a pasar por encima de las personas porque entiende claramente, de hecho será una persona benevolente porque entiende claramente lo que implica las otras personas y en el proceso de intercambio y de productividad. Gracias, Juan. Andrea, ¿cómo se puede cambiar, digamos, qué viene primero? Es decir, ¿cómo cambias el sistema en Venezuela cuando hoy es como un círculo vicioso, ¿no? Vos decís que, bueno, de alguna manera el empresariado venezolano está entongado, como decimos, digamos, con el gobierno, pero pareciera que si no cortamos el hilo en algún lado, este círculo vicioso nunca va a cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué deberían hacer los empresarios venezolanos para ser ellos los que corten con este hilo? ¿Qué medidas tendrían que tomar que por ahí requieran un costo a corto plazo, pero un beneficio a largo plazo? Es difícil, es una respuesta muy difícil cada vez que me hacen ese tipo de preguntas, pero en general, cuando a veces yo propongo, vamos a desregular, porque estamos de verdad, el Estado se metió en cualquier decisión mínima de la asamblea, de los accionistas, de los empresarios en sus distintas manifestaciones, como compañía anónima, como sociedad civil, etcétera, etcétera. El caso es que cuando uno plantea desregular, la pregunta siempre va a ser, pero esto suena como, no sé, sálvese quien pueda, Mad Max, es decir, le vas a dar toda la responsabilidad al sector privado y quién nos protege el sector privado, que ese es el problema. Parte de la buena fe del Estado, que el Estado te va a proteger de nosotros mismos, y parte de la mala fe de nosotros. Entonces, tal vez, yo no sé si la solución sea a corto plazo. De hecho, si tú a mí me preguntas en cuánto tiempo vamos a salir de esta situación del régimen, yo soy la peor para decir inmediatamente o con esperanza. Yo diría no menos de 5 años como está planteado. Pero más que las universidades, más que las escuelas, digamos, es tal vez un tema de educación no formal, es tratar de revertir esa cultura colectivista que tenemos a lo largo del tiempo. La filosofía que comentaba Juan es fundamental. Entender el tema del egoísmo, el egoísmo racional, la autoestima, el amor propio. Eso, enseñarlo, nuevamente, las escuelas y las universidades no son los únicos sitios. De hecho, yo ya como profesora no me limito a mis espacios académicos, distintos espacios, he hecho de todo en las librerías, en donde tengamos espacios. Parezco como, no voy a decir una evangélica, tratando de predicar esto, pero sí, en última instancia parece que todos estamos en esto, ¿no? Y no te garantizo que esta sea una respuesta, porque pareciera que estuviera, siempre echan, mis amigos, Ricardo Manuel Rojas siempre echa el chiste de, si no eres argentino, el verdadero argentino tiene genes peronistas. Bueno, el verdadero venezolano tiene inserto el chavismo, la socialdemocracia en nuestros genes. Ir contra eso es muy difícil, pero bueno, que sea difícil no significa que no se pueda intentar. Es tratar de insertar esto, y yo he logrado mucho con la rebelión de Atlas, más que con libros dogmáticos, como por ejemplo La acción humana de Mises. Lo he logrado más con la rebelión de Atlas que con los libros dogmáticos, llevarlo más allá de las escuelas y de las universidades, en todo espacio posible. Yo se lo digo a mi mamá, por ejemplo, cuando mi mamá se queja del control de precios, cuando se queja de los altos precios y ella pide controles.
Y yo, mamá, eres mi mamá, ¿cómo vas a pedir controles? Escúchame alguna clase o algo así. Pero es eso, es hacerlo en cada uno de los espacios de nuestra vida. Pero no estamos predeterminados. Por suerte, pareciera que tenemos ese virus en la sangre y en nuestro ADN, pero no estamos predeterminados. Y así como pasamos de buenas situaciones a malas, también podemos pasar de malas a buenas con una buena filosofía. Nos quedan 3 minutos, así que quiero aprovechar para preguntarles a los dos. Andrea, vos parte lo contestaste, pero aprovechen para dar su último mensaje aquí a la audiencia. Es: ¿cómo devolvemos este orgullo a los empresarios? ¿Qué podemos hacer nosotros y qué pueden hacer ellos por ellos mismos para volver a recuperar este orgullo? No sé si quieres empezar, Juan. Sí. Ok, gracias, María. Bueno, nosotros hacia con ellos, pues puede ser, bueno, desde el ángulo de la comunicación, ¿no? Admirando su mente y su productividad y manifestándolo abiertamente. Y con referente a los demás, ¿no? Es manifestar el juicio moral adecuado. Siempre ser valientes en corregir los errores cada vez que se pueda, no ser humildes, no caer en ese agnosticismo moral. De hecho, transmitir el mensaje que un empresario, un productor, un motor del mundo no merece sentir culpa ni pagar un alto precio psicológico por su éxito. Y que eso es terrible, y que no merece una vida agridulce, aunque crea que eso es lo normal, eso es lo anormal. Entonces, para empezar a resolverlo, creo yo que hay que fomentar esto, justamente el primer paso filosófico es oponerse al altruismo y valorar sobre todo la mente, pero esa mente funcionando bien, ¿no? Razonando bien. Y para concluir, creo yo, el primer paso psicológico, y creo que el más importante es no seguir más la corriente del misticismo, porque yo creo que de ese ADN que hablan, que unos son en Venezuela, otros son en Argentina, y aquí podríamos hablar uno también en Guatemala, ¿no? Es realmente esa connotación de no valorarnos como humanos y de valorar lo sobrenatural. Esto no es inocuo psicológicamente, es terrible. El precio de lo sobrenatural es el sacrificio a la mente. Entre más creo en lo sobrenatural, menos creo en mí. Entre más fe, menos autoconfianza y menos en el humano. Gracias, Juan. Andrea, último mensaje. Sí, retomando estas últimas palabras de Juan de valorarnos como humanos, si algo he descubierto, y no digo que esté completamente correcta, pero lo que me ha llevado a sobrellevar estas 2 décadas de este régimen, que es una tiranía, y seguir aquí, y no tengo planteado un plan B, sino mi plan B sigue siendo Venezuela, es entender que mi proyecto de vida no es solamente sobrevivir a esto, sino es tener una vida plena. El proyecto de vida que yo escogí, y me siento conforme y plena con ese proyecto de vida, independientemente de las circunstancias, independientemente del régimen que tengamos. Yo pienso que empresarios deberían entender esto, que no estamos para sobrevivir, estamos para vivir plenamente, y sobrevivir es lo que han pretendido o ha pretendido este régimen, asfixiándolo con controles y a veces eliminando los controles para darnos 2 o 3 años de respiro. Eso no es vida. Tenemos que aspirar a mucho más que eso, porque tenemos valor como seres humanos. Seres para respirar, sino para escoger nuestro proyecto de vida y llevarlo como mejor deseamos hacerlo. Andrea, me quedo con esas palabras finales, me parecieron maravillosas. Juan, lo que dijiste vos también. Quiero agradecerles enormemente por esta súper intensa media hora, pero que nos han dejado un mensaje clave para toda la audiencia. Así que agradecerles enormemente y invitarlos a acompañarnos, porque ahora se viene una presentación de ¿quién es John Galt? No, ¿quién es Francisco D'Anconia? Así que les agradezco a los dos muchísimo y quédense aquí con nosotros. Yo te agradezco, María, gracias, y también a Andrea, la felicito por ser muy valiente de luchar desde Venezuela. ¡Wow! Gracias a ustedes, un placer. Un placer entonces.